Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguir la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles y grávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Y los maestros hacemos camino diariamente, en cada clase, en cada lección, en cada ocasión que gracias a nuestra intervención los educandos aprenden, profundizan y crean conocimiento sobre sí mismos, sobre la convivencia con otros, con el medio ambiente, con la cultura y el universo. Pasemos ahora a estudiar la segunda unidad didáctica de la educación informática en la educación básica, que nos apoyará en ese caminar con sentido, en el que pongamos a cada paso un granito de arena para caminar hacia otros niveles de conciencia. Esta sesión está dedicada específicamente al conocimiento sobre cómo diseñar una estrategia didáctica y el para qué y cuáles competencias informáticas se aprenden en la educación básica. El propósito de la sesión es aplicar los fundamentos del enfoque de integración en el diseño de estrategias didácticas, sus propósitos y contenido. Seremos competentes para aplicar funciones, organizar datos y trabajar con las herramientas de hojas de cálculo. Bueno, pues hablábamos de 4 fases principalmente. Una donde se desarrolla la fundamentación, conocido como diagnóstico, que desarrollaremos el día de hoy. Otra donde se hace la especificación de lo que se diagnosticó y cómo se va a hacer, que es el diseño. Otro donde se produce y se opera el programa, que le llamamos etapa de desarrollo. Y una última, que es fundamental, que a veces olvidamos, que es la etapa de evaluación. La planeación implica estas 4 etapas. O sea, no solo se planea al principio, sino se planea todo el proceso, incluso la evaluación. Si la evaluación del programa no es programada o planeada desde antes, después no sabremos si hemos alcanzado o no los objetivos. Por lo tanto, va a ser fundamental este aspecto. Por otra parte, para la toma de decisiones en el desarrollo del plan de acción, es indispensable saber quiénes son los usuarios, para lo cual, a partir de un diagnóstico, podemos identificar en cada estudiante su información personal, experiencia profesional y proyección, necesidades formativas, conocimiento sobre la materia, motivación y predisposición al estudio, referencias y predisposición hacia ciertas metodologías y materiales, objetivos personales, aspiraciones, habilidades, actitudes. Luego, con base en la información obtenida, se construye un perfil grupal, donde por supuesto se presentan los valores medios en cuanto a edad, sexo, estado, nivel cultural, educativo y competencial, extracción sociolaboral y experiencia formativa previa, entre otros factores. Un paso más para el diagnóstico es el análisis del contexto. Este se refiere al conocimiento del cómo y el por qué funciona de determinada manera una comunidad, para tomar decisiones correctas y formular un plan de acción adecuado. Se debe tomar en cuenta que toda comunidad es un microsistema de carácter abierto, que se inserta en un macrosistema e interactúa de forma dinámica con él. De ahí la importancia de conocerlos y que este conocimiento se refleje en el plan de acción como elemento esencial para el éxito del programa de formación.
En este marco, no cabe duda que uno de los factores que conducen al fracaso de una planeación es la falta de adecuación a un contexto y una población determinados. No, el diagnóstico básicamente es darnos cuenta de dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Sí? Ese espacio que habrá de llenarse con la formación implica hacer conciencia, fíjense la palabra que se utiliza, hacer conciencia, dónde estoy, quién soy, con qué cuento y cuánto tiempo tengo, qué recursos tengo, de qué manera voy a llegar hacia donde quiero estar. Amigos y amigas, por favor, tengan el pensamiento muy ágil para trabajar muy rápido en parejas. Altérnense y mientras uno da la respuesta, el otro toma nota escrita. Al finalizar, juntan las notas para hacer un guión inicial con un plan formativo. Como primer paso, hagamos una introducción al diagnóstico. ¿Con cuántos docentes van a trabajar? Díganlo usando los dedos. Los docentes que va a atender, ¿en qué nivel trabajan? Díganlo con señas. ¿Cuál es uno de los principales intereses de los docentes con los que va a trabajar? Díganlo con mímica. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la población en la que se ubica la mayor parte de las escuelas en las que trabajan los docentes que van a atender? Díganlo con una palabra. ¿Cuál es una de las principales problemáticas sociales o necesidad de conocimiento en la población en la que a ustedes les interesaría incidir? Díganlo con un dibujo esquemático. Al atender la problemática enunciada, se contribuye principalmente 1. Al desarrollo integral del individuo, 2. Al desarrollo de la sociedad, 3. A la conservación del medio ambiente, 4. A la creación de la cultura, o 5. A la generación de nuevo conocimiento. Elijan un número. ¿Cuál es el nivel promedio de manejo que los docentes tienen de las TIC? ¿Avanzado? ¿Intermedio? ¿Bajo? ¿Nulo? Elijan una palabra. ¿Cuál es la actitud de los docentes ante el uso de las TIC? ¿De entusiasmo? ¿De aceptación? ¿De indiferencia? ¿De rechazo? Díganlo con la expresión del rostro.
¿Qué tan competentes son los docentes para enseñar los contenidos de las asignaturas apoyándose en la potencialidad de las TIC? Muy competentes. Competentes. No utilizan tecnología. Rechazan el uso de la tecnología. Díganlo con una expresión de su cuerpo. ¿Cuál será la pregunta, problema o situación que resolverá el plan formativo? Escríbanla. ¿Qué solución proponen a la problemática? Escriba una expresión de la forma, si M, entonces N. Esto es, planteen por escrito su hipótesis. Si ocurre A, B o C, entonces ocurrirá N. Y en relación con el aprendizaje, ¿han escuchado por ahí al maestro de 4º grado de primaria quejándose de que los alumnos no saben dividir? Y a los de 5º, quejándose de que los de 4º no lo enseñaron. Y a los de secundaria, quejándose de los profesores de primaria. Y a los de bachillerato, quejándose de los de secundaria. Y a los de educación superior, quejándose de que los estudiantes de licenciatura no saben dividir. Es una larga cadena de quejas. ¿Por qué piensan ustedes que ocurre esto? ¿Tienen alguna propuesta para que no ocurra? Piénsenlo. Veamos a continuación la opinión de algunos de nuestros colegas al respecto. Llegan desorientados, pero debido a que en vacaciones nunca estudian, entonces, o generalmente nunca estudian, hay que estarles recordando constantemente los conocimientos que deberían de ser previos. Pues los chicos todavía traen la dinámica de las vacaciones, vienen muy relajados. Se nota que los conceptos anteriores al ciclo en el cual estamos tienen un 60, un 70%. Lo que yo he notado es que en los conocimientos de cálculos matemáticos es donde tienen ciertas carencias, pero bueno, se pueden subsanar y avanzan bien en el curso de ciencias. Llegan dudando un poquito de los conocimientos adquiridos en el ciclo escolar anterior debido al tiempo que ellos dejan de estudiar. Entran con motivación, con ganas de aprender y obviamente con mucha energía. Llegan listos, preparados y con los conocimientos necesarios para seguir al siguiente nivel. No vienen preparados de manera satisfactoria. Bueno, yo sí observo algunas deficiencias, principalmente en el área de matemáticas. Yo como maestra de historia veo algunas deficiencias. Los jóvenes, al menos los que trabajan en mis aulas, aunque estas sean virtuales, tienen un grave problema para abstraer en una sola línea un modelo de realidad, porque son extremadamente visuales. También son jóvenes que llegan con una capacidad limitada de manejo de información para la toma de decisiones. Estas capacidades sí las tienen, aparentemente, estos que estamos denominando, aunque yo no estoy muy de acuerdo que nos centremos en
en ese tipo de terminología, los inmigrantes digitales. Esta es una observación muy pertinente. Es una realidad que me han comentado varios profesores universitarios. Las estrategias didácticas utilizadas hasta ahora no han permitido generar la metodología y disciplina necesaria para que el aprendizaje se produzca en niveles que permitan la profundización y construcción de nuevo conocimiento. En educación básica hemos pasado del mecanicismo al confusionismo, y no de Confucio, sino de confusión, al creer que se aprende mediante métodos que dejan en la superficialidad el aprendizaje profundo de los contenidos. Por otro lado, la tecnología nos ha invadido, y al hacer uso de ella, estamos capturando y procesando información con el apoyo de medios que potencian la capacidad cerebral, así como la polea y el martillo potenciaban nuestras capacidades físicas. El emplear la tecnología de manera consumista ya nos resuelve situaciones emergentes, pero de ninguna manera nos garantiza que estemos profundizando en conocimiento científico, ni mucho menos que estemos en posibilidad de crear nuevo. Hasta ahora, claro que con sus excelentes excepciones, el aprendizaje de las competencias informáticas se ha limitado a las computacionales, aislándolas de su papel educativo, y han sido enseñadas a través de estrategias mecanicistas que hacen que los estudiantes solo sean usuarios de paquetes informáticos, sin razonamiento acerca de la programación y sin reflexión de las competencias informático-cognitivas y actitudinales. De lo que se deriva que estemos viviendo el fenómeno de una fuerte dispersión en la atención y la falta de soportes metodológicos para la construcción del conocimiento de parte de los estudiantes de los grados superiores. La intención que espero que compartamos es que diseñemos estrategias didácticas que propicien el aprendizaje que lleve a la construcción de conocimiento significativo. Retomemos dos cuestiones importantes para el diseño de estrategias didácticas según el enfoque integrador que estamos manejando. No las pierdan, porque aunque ustedes han de sentirse con libertad de proponer su propio enfoque, estaremos utilizando estas afirmaciones para ejemplificar las estrategias en esta y las demás sesiones. Aprender es un proceso dialéctico, por medio del cual transformamos de manera consciente datos en información, y ésta en conocimiento que construimos. Conservamos para que permanezca en nuestro cuerpo disponible de conocimiento, y esté disponible cuando lo necesitemos o encuentre relaciones que lo activen, y aplicamos y transferimos a diversas situaciones en donde es necesario. Una estrategia de enseñanza ha de considerar estas fases: construcción, permanencia, transferencia. Aprender es un constante proceso de investigación, de acción-reflexión de la realidad, ya que partimos de situaciones o experiencias de la realidad e interactuamos con ella captando información que seleccionamos y procesamos en niveles de transformación física. Abstraemos relaciones para generar hipótesis o modelos conceptuales en relación con el campo de conocimiento. Para abstraer los conceptos o conocer cómo aplicar procedimientos matemáticos, o históricos, o científicos, o de lenguaje, hay procesos específicos de conceptualización. Las transformaciones de la información ahora van del plano físico al reflexivo. Al abstraer las relaciones en diferentes contextos y encontrar los patrones de su comportamiento, llegamos a generalizaciones formulando teorías, leyes, fórmulas, modelos, según sea el grado de madurez personal y la experiencia histórico-social. Esto implica transformaciones de la información que van al plano mental y sentimental. La estrategia de enseñanza ha de considerar que el aprendizaje se da mediante ciclos de acción-reflexión. Primero, se parte de la interacción con la realidad. Enseguida, se continúa el proceso por medio de abstracciones en el plano conceptual. Tercero, se llega a la formalización o generalización para integrar el concepto, procedimiento o actitud como parte de la realidad personal y social que se ve transformada. El sujeto mismo se transforma con la nueva información y ahora forma parte de su cuerpo disponible de conocimientos.
Antes de continuar, reflexionemos en la importancia que tiene diseñar estrategias didácticas. Ante los grandes conflictos sociales, como la violencia, las adicciones, el hambre y más, cuestionamos cuál es el papel de la escuela y en particular el nuestro. Nos pueden hacer llegar los mejores o peores programas de estudio a nivel nacional e incluso internacional. Podrán venir reformas educativas más o menos fundamentadas con el propósito de mejorar la calidad educativa. Y en el imaginario se piensa que con ello y algunos cursos de capacitación aislados es suficiente para lograrlo. Sin embargo, nosotros, los formadores de maestros y los maestros en servicio, tenemos muy claro que para mejorar la calidad de vida de una sociedad hay que iniciar por transformar e innovar la práctica docente de sus educadores. Y que ello no se lleva a cabo por decreto, sino por la conciencia profunda que cada profesor y profesora tenga de su responsabilidad social y su capacidad creadora. Nosotros somos quienes estamos en el aula, quienes tenemos el contacto directo con los educandos y su familia, quienes decidimos nuestras estrategias de enseñanza y quienes matizamos con nuestro afecto cada momento. Nosotros somos quienes creamos los ambientes para que el aprendizaje se produzca, y ello implica un fuerte compromiso con los educandos, con la sociedad, con nosotros mismos y con el universo informático que se ve impactado por nuevo conocimiento. Así es que adelante, vamos a diseñar estrategias que realmente impacten los procesos educativos, haciendo un uso creativo y crítico de la tecnología. Vamos a revisar cada uno de los componentes de una estrategia didáctica. Para ello, pongamos atención en los segmentos de la siguiente película para que los identifiquen. Step onto the line and then step back away for the next question. Easy, right? The first question, how many of you have the new Snoop Dogg album? All right? It's a lot of fun, I promise. Look, you can either sit in your seats reading those workbooks or you can play a game. Either way, you're in here till the bell rings, okay? This is called the line game. I'm going to ask you a question. If that question applies to you, you step onto the line and then step back away for the next question. Easy, right? The first question, how many of you have the new Snoop Dogg album? Okay, back away. Next question.
How many of you have seen Boys in the Hood? Okay, next question. How many of you live in the projects? How many of you know someone, a friend or relative, who was or is in juvenile hall or jail? How many of you have been in juvenile hall or jail for any length of time? Does the refugee camp count? You decide. How many of you know where to get drugs right now? How many of you know someone in a gang? Everyone has their own story, and it's important for you to tell your own story, even to yourself. So, what we're going to do is, we're going to write every day in these journals. Antón Seminovich Makarenko, en su obra magistral El poema pedagógico, decía que educar es crear perspectivas, lo que en esta película se puede observar claramente. ¿Qué impacto tan grande pueden tener nuestras estrategias cuando son consideradas como ese granito de arena que aportamos a la vida? Identifiquemos los elementos de una estrategia didáctica. Se inicia por delimitar el marco contextual, señalando quiénes son los participantes. En este caso se precisa el grado escolar, nivel educativo o antecedentes que tienen los estudiantes sobre el tema, lo necesario para saber con quiénes se va a trabajar. También se indica en dónde se llevará a cabo. Se describe el espacio de intervención, aula, laboratorio, patio, taller, sala de cómputo, campo deportivo u otro. Se señala cuándo se aplicará y cuánto tiempo durará, precisando el tiempo en horas y minutos que se dedicará a la práctica de la estrategia. Se elige en qué contexto se aplicará. Para ello seleccionamos un eje de desarrollo. Aprender a ser, aprender a convivir con otros, aprender a convivir con el ambiente, aprender a crear y hacer cultura y aprender a conocer el universo. Las asignaturas o campo de formación del plan de estudios. Delimitar este marco nos facilitará prever los alcances de nuestra estrategia y delimitar posibilidades. Veamos ahora los elementos del planteo. Se redacta un propósito o intenciones que dan sentido y orientación al aprendizaje al precisar el para qué se van a aprender los contenidos. Señalan las competencias computacionales que se desean lograr y constituyen la base para la evaluación. También se especifican las competencias cognitivas y actitudinales. También tenemos en cuenta qué se va a aprender. Seleccionamos la competencia o competencias específicas que se van a aprender, la situación didáctica relacionada con los ejes de desarrollo y la temática específica de la asignatura, lo que dará contexto al aprendizaje de la competencia informática. Con esto ya tenemos un planteo, esto es, ya sabemos para qué y el qué. La innovación de una estrategia inicia por la definición de propósitos y competencias innovadoras. Necesitamos ahora prever el cómo, esto es, la metodología. Para contestar qué sabemos, se puede hacer mediante una experiencia concreta que motive el descubrimiento y la intención consciente a partir de la recuperación de conocimientos previos. Se tienen experiencias personales, en equipo y grupales, que permiten la interacción directa con el objeto de aprendizaje en realidades concretas.
es posible experimentar y practicar una variada gama de técnicas que permitan vivenciar y acercarse al tema en estudio. Por ejemplo, elaborar maquetas en plastilina, contestar un cuestionario, hacer lista de preguntas, comentar en un chat su idea acerca de un tema, en equipo hacer una breve dramatización, contrastar opiniones opuestas, etcétera, etcétera. Aquí podemos echar a volar la imaginación y crear muy diversas actividades. El siguiente paso consiste en determinar la metodología. Responde a la pregunta ¿cómo? Es el punto central de la estrategia. Es la definición del procedimiento a seguir paso a paso para llegar al fin propuesto con la suficiente flexibilidad para modificar el orden según el estilo de aprendizaje. Es recomendable elaborar un grafo que nos permita visualizar los principales pasos a seguir, lo que nos puede servir de modelo para varias estrategias. Se contesta enseguida, ¿con qué recursos se apoyará el aprendizaje de la competencia informática? Se enlistan los recursos de apoyo, materiales de reuso, pegatinas, hojas recortables, tutoriales, documentos de consulta, presentaciones en PowerPoint elaboradas por los mismos estudiantes, software especial, recursos materiales, computadoras, material de laboratorio y lo necesario según la metodología prevista. Y para finalizar, se contesta, ¿cómo asegurar el aprendizaje? Para lo que se presente el instrumento con el que se animará, cotejarán y reportarán indicadores para detectar problemas de aprendizaje y superarlos. Se deberán precisar ahora cuáles son las competencias informáticas que enseñaremos por ciclo de la educación básica y que a su vez son las que deberán dominar nuestros maestros en formación. Ustedes deberán seleccionar y hacer una dosificación de las estrategias informáticas de acuerdo al nivel escolar que atienden. Recuerden que tendrán que elegir las computacionales cognitivas, actitudinales, megahabilidades. Con ellas definirán el qué aprender en su estrategia didáctica. Utilicen las herramientas para organizar datos en hojas de cálculo. Y bien, al revisar la noción de aprendizaje, hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tenemos para forjar caminos de superación, al poner en cada estrategia didáctica nuestra creatividad y emoción. Revisamos los componentes de una estrategia, mismos que ustedes podrán adaptar a sus planes de clase, e iniciamos con el planteo del contexto. Vayan afinando y pensando en los dos niveles, para los estudiantes de educación básica y para los maestros en formación.